¿Han oído una canción que dice, ay mamá, el alacrán me va a picar? Bueno, Colombia nos picó. En México se pudo evitar. Pero es que el alacrán va subiendo en un escenario bastante interesante, con una bandera que se llama el aseguramiento universal. ¿Quién se opone al aseguramiento universal como bandera? Nadie. Todos lo vemos muy bien. Pero es que como el diablo se esconde en las rendijas, yo voy a contarles a ustedes dónde se nos escondió este diablo en nuestras rendijas y llevó a las conclusiones nefastas que ustedes van a comprender después de que yo les explique lo que sucede en Colombia. Se recogieron todos los dineros de los aportantes al seguro social, de lo que se llama el régimen contributivo, y se le entregaron a unas empresas que tenían su origen como empresas de medicina prepagada y que vendían servicios de aseguramiento privado que se llaman las empresas promotoras de salud, EPS. Esas EPS asumieron la función del aseguramiento universal, recogieron ese dinero contributivo. También el gobierno estableció que se recogían los aportes que daba el Estado para el régimen subsidiado de salud, es decir, los que no tienen trabajo, y se recogían los demás aportes provenientes de algunos impuestos, de algunas regalías, de las tasas que tiene el porte de armas y otros dineros que confluyen en el escenario de la salud, para entregarlos al manejo de las EPS, empresas promotoras de salud. Y se constituyeron en total en el año 94 y en el año 95 72 empresas promotoras de salud, las cuales empezaron a cumplir el aseguramiento universal. ¡Oh maravilla! ¡Oh fascinación! Todos felices comían en el plato del aseguramiento universal, que era una expectativa que teníamos todos los colombianos ingenuamente. Unas EPS afiliaron a 500.000 personas y otras EPS afiliaron a 1 millón y otras EPS afiliaron a 6 millones de personas. Y recibían por cada uno de los que estaban asociados, de los que estaban asegurados, la suma hoy día de $300 por año. Esos $300 sirven para cubrir las necesidades de salud, incluyendo las enfermedades de alto costo, etcétera, etcétera. Si la EPS gasta ese dinero, como son empresas privadas, pues de malas. Y si no gasta ese dinero, pues de buenas, porque se lo apropian como utilidad los dueños de las EPS. Entonces la EPS, como intermediario financiero que recibía el dinero, empezó a utilizar ese dinero que tiene un origen público, sea en el régimen subsidiado o sea en el régimen contributivo, siguen siendo dineros públicos con destinación específica, que es la atención de los usuarios. Es lo que en la concepción jurídica de nuestros países se llaman recursos parafiscales, los que pagan ustedes como aportantes al Seguro Social, recursos que no están en el presupuesto general de la nación, pero que se consideran recursos públicos con destinación específica, por lo tanto no se pueden manejar como recursos privados de un ente particular. Entonces tenemos que las EPS empezaron a adueñarse de la enorme cantidad y flujo de recursos que aportábamos los colombianos para la salud, y empezaron a manejarlos como si fueran recursos propios, recursos privados, con la connivencia del Estado, con la permisividad del Estado y de la Superintendencia Nacional de Salud y del Ministerio de Salud. Florecieron las inversiones en todos aquellos campos que no tenían que ver con la salud. Se construyeron hoteles, urbanizaciones, canchas de golf, exportación de capital a diversos países del mundo, constitución de empresas
en diversos países, incluyendo el Perú, República Dominicana, inclusive hay inversiones en Afganistán de las EPS. La danza del dinero público de la salud de los colombianos. Entonces aquí tenemos la primera fase, que es la privatización del aseguramiento, porque la privatización es en toda la línea. Aquí les estoy describiendo la privatización del aseguramiento universal, que cumple esos principios que nos habló el doctor Ríos hace un momento. Pero allí no paró el asunto, vino la privatización de la prestación de los servicios de salud, la privatización de los hospitales e instituciones del Seguro Social que estaban regados por todo lo ancho del territorio colombiano. La mejor clínica del Seguro Social, equivalente al Rebagliati aquí en Lima, nuestra clínica San Pedro Claver. Los trabajadores decían, no, que van a liquidar esta clínica, ¿cómo se les ocurre? Fueron evacuando pacientes y una noche a las 11 de la noche llegaron 200 ambulancias, subieron los pacientes, los trasladaron a otras partes y al día siguiente llegaron los trabajadores y no pudieron entrar porque para eso estaba la policía. Se evacuó el hospital facilito. Sí, por ahí hubo unas escaramuzas, unas declaraciones, alguna cosa. El hospital se vendió a precio de feria. Nuestra clínica San Pedro Claver, que fue ejemplo e institución verdadera de prestación de servicios a la población. Pero lo mismo sucedió en todas las poblaciones de Colombia. Los grandes hospitales del Seguro Social fueron evacuados y vendidos a precio de feria. Sí, hubo declaraciones, doctor Ríos. Hubo unos comunicados enérgicos. Rechazamos, estamos indignados. Y salían 10 gatos y protestaban, ponían un afiche. Los compañeros estaban desarmados frente a la avalancha privatizadora que teníamos. Y se desmoronó la institución Seguro Social, que ya llevaba 60 y tantos años de funcionamiento y tenía los hospitales más importantes en todo el territorio nacional y cubría el 33% de la población de Colombia, que tiene 48 millones de habitantes hoy día. En ese momento tenía 43, 44 millones. Pero ahí no para el tema. Los hospitales públicos, aquellos grandes hospitales que se construyeron con el esfuerzo de las poblaciones en los últimos 100, 150 años de historia, empezaron a ser fragmentados y descuartizados. Las unidades más rentables desde el punto de vista comercial, las unidades de imagenología, de laboratorio clínico, de cuidado intensivo, se fueron entregando a diversos inversionistas particulares que las iban adquiriendo. De tal manera que la institución descuartizada perdió su unidad técnica y administrativa. Así, cuando llega un paciente a reclamar alguna situación frente al hospital, le dice no, el director le dice no, yo no tengo nada que ver porque esa unidad pertenece al doctor Perico Pérez, que es el dueño de imagenología. Y la otra unidad es del doctor Ramoncito, que es el dueño del laboratorio. Y la otra unidad pertenece al doctor Jorge, que es el de la unidad de cuidado intensivo. El gerente o director del hospital queda regentando los corredores de la institución, donde le dejan contratar los servicios de aseo porque algo tiene que serruchar también el director. En eso quedó constituido los principales hospitales públicos de Colombia. Pero como si lo anterior fuera poco, como las EPS manejan los recursos financieros, establecen las tarifas que le pagan a los hospitales y a los prestadores privados, establecen el tiempo de pago, no pagan lo que contratan,
y después cuando van a pagar renegocian las tarifas que están suficientemente bajas, porque se están negociando tarifas hoy día vigentes al año 2001. Imagínense ustedes, con 13 años atrasadas las tarifas. Porque aquí lo que sucede en nuestro país es el monopolio financiero que manejan las EPS, el monopolio del aseguramiento, de la contratación, del pago y de la prestación de los servicios, porque están comprando los hospitales y las clínicas privadas que están quebrando a través de este sistema. Entonces se constituye una integración vertical en donde la EPS además es dueño del prestador de servicios y además es dueño de los laboratorios que producen los fármacos y además es dueño de una cantidad de entidades, por ejemplo, lavanderías de ropa, ¿no? Las lavanderías de ropa, donde también hay otra lavandería, porque aquí se lava mucho dinero. Las EPS también han servido para eso. De manera que ahí se mezclan todos los negocios, los lícitos y los ilícitos. Y es la experiencia que hemos vivido en Colombia. Vino el capital internacional, vinieron los españoletes, los amigos de Pancho Peña a invertir. Vinieron los americanos que están invirtiendo, los canadienses. Y los españoles que no admiten las APPs en su propio territorio vinieron a hacernos y a enseñarnos a hacer APPs en nuestro país y en nuestro territorio. Son los dueños de unas EPS bastante grandes y significativas. Por ejemplo, les quiero decir alrededor de una EPS que se llama Saludcop, que tiene más de 6 millones de afiliados. Se le han destapado todas las desviaciones de dinero que ustedes se imaginen. Pero alrededor de los recursos públicos de la salud de los colombianos se han constituido 35 empresas que tienen otras destinaciones y otros propósitos diferentes, mientras que no le pagan a los hospitales y a las clínicas porque les deben una enorme cantidad de dinero. Las EPS en este momento en Colombia están debiendo una cifra equivalente a 14 billones de pesos. 14 billones de pesos en dólares son 7.000 millones de dólares. Repito la cifra, 7.000 millones de dólares. Mientras los hospitales públicos están cerrando servicios. ¿Qué servicios se cierran? Empezamos por los menos rentables. Los niños, doctor Yancé, no son rentables, se mejoran muy rápido. Entonces se cierran las camas. En los últimos 4 años se han cerrado cerca de 1.000 camas de hospitalización pediátrica en Colombia. Los servicios de ginecobstetricia, las señoras también pujan muy rápido. Hay que cerrar los servicios porque eso no renta. En cambio, sí proliferan todos los servicios que requieren la intubación de personas. Los tubos son más costosos. De manera que estos son los servicios que permanecen. Y yo les pido a todos los que me están grabando que difundan esto por todo el territorio de América Latina, para que sepan cómo está funcionando el sistema de salud en Colombia. Y eso es lo que tenemos como resultado de 20 años de experiencia de la Ley 100, doctor Ríos. Y eso es lo que queremos que escuche toda la población de América Latina, porque no es posible que la salud se maneje de esta manera como se ha venido manejando en Colombia. Consideramos que es una situación indigna porque el resultado para los pacientes es absolutamente nefasto. Al paciente no se lo atiende. Cuando se lo atiende dilatadamente, se lo atiende mal. Y se le receta fundamentalmente 2 medicamentos, que son los medicamentos que arreglan absolutamente todo. El paracetamol, que aquí se llama en Colombia es acetaminofén, y el ibuprofeno. Con eso arreglamos toda la inmensa mayoría de patologías. Tenemos una situación en donde el paciente vive un viacrucis para obtener atención y tiene que acudir
a las acciones de amparo o de tutela, como se llaman allá, para obtener la atención de sus servicios complejos. Para llegar al diagnóstico de una paciente con un cáncer de seno se toman 6 meses. Por lo tanto, la mortalidad aumenta. Estamos viendo cómo aumenta la sífilis congénita, que prácticamente había desaparecido en Colombia. Porque además las estadísticas y los informes estadísticos los pasan las EPS. Colombia perdió la soberanía informativa de su patología. Entonces, es una desinstitucionalización a favor del sector privado de todo lo que tiene que ver con la salud. La salud pública, las estructuras de salud pública que manejaba el Ministerio de Salud se desmoronaron porque decidieron aplicarle unos recursos para acciones colectivas a las EPS y las EPS no cumplen las acciones colectivas, sino que se quedan con el dinero. Publican por ahí unos folletines y dicen que eso son acciones de salud pública. Con eso descrestan a la gente. Ese es el panorama que estamos viviendo. Yo no quiero extenderme más, y cuando yo contaba esto, yo lo contaba con cierto disimulo y cierta pena, porque yo decía, no me van a creer. Pero para fortuna mía, viajó una delegación del SINANSOP hace 2 semanas a Colombia y pudieron ver in situ, en todos los escenarios, con todos los personajes de la salud de Colombia, lo que estaba pasando, y me reclamaron, me dijeron, es que usted no nos contó todo, usted se guardó muchas cosas. ¿Por qué? Les dije, porque no me iban a creer. De manera que esto es la situación que nosotros les exponemos a ustedes. ¿Qué hemos hecho? Porque de todas maneras la sociedad colombiana se revela frente a estos temas. Se han generado las asociaciones de pacientes defendiendo sus derechos. Las asociaciones, se han constituido 196 de ellas, que funcionan más o menos coordinadamente. Por supuesto, hay los liderazgos y los afanes de presentación y etcétera, lo que sucede normalmente en las comunidades humanas, pero tienen unas acciones y unos trabajos coordinados y han sabido presentarse en el Congreso de la República y ante todos los medios de comunicación y han encontrado el eco correspondiente. Esperamos que ustedes escuchen a los dirigentes de esas organizaciones de pacientes para que obtengan ejemplo de ellas, porque a nosotros nos iluminan, porque finalmente son los enfermos y los pacientes el propósito de nuestro oficio. Nuestro propósito no es ser sindicalistas ni es ser líderes gremiales, no. Nuestro propósito son los pacientes y nuestras instituciones. De manera que en ese sentido, finalmente nuestra lucha tiene que estar enfocada hacia el enfermo. Y por otra razón fundamental, absolutamente egoísta, porque somos o seremos enfermos y vamos a necesitar la atención adecuada de las instituciones del aseguramiento social. Otro escenario importante es que hemos generado la Mesa Nacional por la Salud. Los líderes médicos se reunieron con la Mesa Nacional por la Salud, donde se han agrupado 96 organizaciones. Una de ellas representa a los pacientes, pero hay 96 más que tienen origen popular, sindical, que tienen origen gremial, los médicos jóvenes, los estudiantes, los estudiantes de varias carreras, los estudiantes de la salud, los vecinos, activistas de los distintos barrios. Entonces, no es una estructura organizada pues, que tenga presidente y representación, sino es una estructura de coordinación, en donde vamos y escuchamos todas las posiciones de toda la gente y establecemos acciones conjuntas, sin figurativismo, porque presentan en el escenario las distintas personas de origen, de todos de origen popular. Esto es importante, y tampoco tenemos una vocación política, porque es que la enfermedad no tiene color político. De manera que a nosotros no nos importa, en el caso de ustedes,
que pertenezca a una organización o a otra. Lo que nos interesa es que todos ustedes escuchen esta experiencia, porque si no la escuchan, la van a padecer todos, independientemente de su afición o vocación política. Esa Mesa Nacional por la Salud ha conseguido, a través de presiones en el Congreso de la República y de la Corte Constitucional, quien ha sido, digamos, finalmente la garante del derecho fundamental a la salud de los colombianos, la fuerza más importante que nos ha permitido obtener victorias, como es establecer desde el punto de vista constitucional la salud como un derecho fundamental, que es nuestra bandera más importante. Es una bandera que cobija todo el escenario político. Nosotros los invitamos a que nos visiten, conozcan en mi país las experiencias, y cuando ustedes quieran vienen de nuestras organizaciones y le hablan a la gente sus particulares experiencias, análisis y propósitos, respetando por supuesto la autonomía de todas las organizaciones y el pueblo peruano, porque lo único que nosotros podemos hacer seriamente es contarles a ustedes nuestra experiencia, para que ustedes tomen de allí lo que les sirva y desechen lo que no les sirva. Yo les agradezco mucho la atención que nos han prestado, agradezco mucho la invitación que nos ha hecho el SINANSOV. Esta es tal vez la última oportunidad que me dirijo públicamente a contar en esta oportunidad este tema. Será este año la última vez que esté yo con ustedes, porque ya se nos acabó el año. Y yo les deseo a ustedes el mejor de los propósitos. Y cuando les pregunté que si serían capaces o no, yo aún no tengo respuesta. Amanecerá y veremos, doctor Lucho, si ustedes son capaces de defender sus instituciones y a la salud de sus peruanos y de todo el pueblo peruano, que me ha dado una gran acogida. Muchas gracias.